Hola, buenas noches. A ver, ya puedes hacer la conexión. Eh, Ahí disculpen el retraso, la gente que empiece a conectarse. Tuvimos unos problemas técnicos. Lamentablemente seguimos quejándonos de, de la conexión de Infinitum porque pues es un mugrero, literal. La conexión de Infinitum es un mugrero y no te resuelven absolutamente nada. O sea, han venido un sinfín de técnicos, todos dicen lo mismo. Llamas al 01800 que te dicen en Telmex la misma, o sea, pero bueno, ese no es el tema de hoy. Se los comento para tratar de canalizar y sacarme la mala onda que me generó esto de no poder conectarme. Entonces tuve que utilizar mis datos. De hecho, estoy transmitiendo por mis datos. Hola Jenny, buenas noches. El tema de hoy es sobre los maestros, mentores de ayer y hoy. Recién acabamos de pasar el festejo del Día del Maestro y déjenme les platico lo que me sucedió hoy en la mañana. Voy a una reunión de negocios, a un café conocido aquí en la ciudad, y al llegar en la mesa contigua que elegí para esperar a la persona con la cual me iba a entrevistar, pues que me topo con un maestro de la secundaria. Y este maestro realmente marcó mi vida en su momento. Ya no practico, obviamente, con el tiempo las actividades, el trabajo, hace que tú vayas cambiando la dinámica de tu rutina. Pero en esa época, sobre todo en la secundaria, que fueron de las épocas que más valoro, lo que fue la secundaria y el bachilleres, no así tanto la universidad, y ahorita les voy a explicar por qué, si me lo permite el Alzheimer. La secundaria, este maestro, en su muy particular forma de ser, muy amiguero, nos trataba como tal. Él fue factor para mí para que yo practicara deporte. De hecho, una de mis profesiones, que no ejerzo actualmente, pero esa es otra historia, es precisamente educación física. A mí me gustaba mucho la educación física en la secundaria. Este maestro encontró la forma de motivarnos, porque fue general, lo puedo decir, y en lo personal, él me, me alentó para que yo practicara el atletismo. De las pruebas en donde yo me caractericé, tal vez no gané premios porque no tuve esa codicia, esa ambición, pero sí me caractericé, por ejemplo, el salto de longitud, y lo que más me llenó en aquella época fue lo que fue los maratones. O sea, yo en ese entonces, pues sí corría varios kilómetros, para la edad que tenía, que eran 12 13 14 años, pues un jovencito de esa edad, correr aproximadamente 10 kilómetros, pues es significativo. Y era de las cosas que hacíamos en ese entonces. Lo seguí practicando todavía hasta la universidad, y una vez que egresé, bueno, mi mundo cambió, empecé con los trabajos administrativos y lo que hoy en día, ¿no? Otro de los maestros que recuerdo fueron fundamentales para, para lo que hoy conocen como Ramón Esparza fue el maestro de apellido Lumbreras. Le decíamos el gallo,
Nosotros, todos los adolescentes en esa etapa somos malos. Y este maestro tenía, o tiene, espero que todavía viva, una peculiaridad. Él nació única y exclusivamente con 3 dedos en las manos. Tenía estos, no podríamos saber si eran dedos índices o dedos anulares, pero eran 3 dedos en las manos. Y tomaba el gis de una forma, como si fueran tenazas, y nos daba la materia de español. Algo que platico en una de mis conferencias sobre bullying, es que este maestro él, me identifica dentro de los cientos que habíamos, porque en aquel entonces, en mi grupo de la secundaria, éramos casi 60. Entonces imagínense, ¿no? Yo estaba en el L, había 6 grupos de cada grado, pues éramos un mar, un ejército de chavalos. Y él me identifica entre los muchos, por otras circunstancias. Y aunque ustedes no lo crean, pues yo era un joven introvertido que no decía muchas palabras, casi no participaba, era muy inquieto para algunas cuestiones, pero para las exposiciones, para los trabajos en equipo, siempre fui muy introvertido. Y él me, me habla con esas palabras entre paternales, entre amistosas, entre de viejo sabio, y me convence para que yo asistiera a un club de poesía coral los sábados. Entonces, pues bueno, para mí fue una cuestión muy extraña porque, bueno, si el problema para mí era el miedo que me daba pararme enfrente del salón y exponer, o el tener que negociar con los compañeros cuando hacíamos equipo. Entonces, él me dijo que eso literalmente iba a cambiar mi vida y así fue. Descubrí algo que para mí fue muy hermoso, el, el uso de las palabras, la entonación, la connotación, el sentido, la forma de respirar, los puntos y los comas que no están escritos pero son expresados, los signos tanto de interrogación como de afirmación. Todo eso lo descubrí cuando asistí a ese grupo de poesía coral, que no hicimos muchas presentaciones, pero esa etapa en mi vida fue, fue realmente eh, algo que hasta la fecha le sigo sacando provecho, y aquí estoy al frente de ustedes. Hubo otro maestro que tuvo mucho que ver con mi personalidad, además del maestro Lumbreras, el gallo, y es el maestro Mario López. Este maestro, cuando entramos a la secundaria, hizo que nos relajáramos, hizo que entráramos en confianza como grupo, y una identidad que acogimos y abrazamos esa identidad. El profesor Mario López, cuando nos recibe en primer año de secundaria, él nos pide que nos presentemos, pero con una característica. Nos dice: vas a decir tu nombre, tu apellido, y vas a decir cómo te gusta que te diga, cómo te gusta que se dirijan hacia ti. Entonces, mis compañeros empezaron a cada uno a presentarse. La gran mayoría, les puedo decir que fácil, el 99% tenía su apodo, su mote, y cosa de lo cual hasta la fecha sigo renegando. Entonces el maestro, cuando me toca exponer, se da cuenta que yo soy zurdo o soy izquierdo. Entonces él me dice: ok, te vamos a decir el zurdo. Y el zurdo fue
un personaje que me dio identidad todavía hasta la preparatoria en el bachilleres. Muchos de mis compañeros no sabían mi nombre, no me conocían por el nombre y el apellido, simplemente por el zurdo. El zurdo en combinación con lo que el maestro Lumbreras de español me ayudó para que yo pudiera hablar, para que yo pudiera desinhibirme y soltarme. Entonces empezó ya para el segundo y tercer grado, empezó a ser un alumno difícil de no percatarse o de no identificarlo. Participé en muchos clubes, de hecho en la secundaria dejé el club de primeros auxilios, tuve una inquietud de entrar al grupo Juventud. En aquel entonces la Cruz Roja tenía un grupo que le llamaban, creo que todavía existe, Juventud, donde nos daban conocimientos de rescatismo básico, reconocimiento de lesionado, levantamiento de lesionados, atención de lesiones simples, una fractura, inmovilizaciones, en fin, muchas cosas. Entonces eso lo traslado a la secundaria, cosa que les agradó, me apoya la directiva y formo el club de primeros auxilios en la secundaria federal número 1. Hubo otros maestros que lamentablemente olvidé su nombre. ¿Y saben por qué? Porque en nuestra vida no podemos negar que va a haber maestros que, que así como los que mencioné, como el profesor Lumbreras o el profesor Mario López, marcaron nuestra vida y que los podemos recordar con mucho aprecio o con estima. Y hay otros maestros que también los vamos a recordar, pero por lo tenaces que en su momento nosotros confundimos esa tenacidad con fastidio, con estarnos molestando, pero no fue otra cosa más que la tenacidad que nos inculcaron para que nosotros saliéramos adelante. Y los que no recordamos son los maestros barcos, son los maestros apáticos, indolentes, esos maestros que van y simplemente transcurre su hora porque igual les pagan y ellos te ponen el número, pero ese número realmente no va a significar tu capacidad o tus conocimientos. Esos maestros no los recuerdo, que son muchos. Y lamentablemente, hasta la fecha, siguen existiendo ese tipo de maestros. Y me da vergüenza, me da pena decirlo, porque yo soy maestro. Yo lo dije y lo publiqué hace unos días para el Día del Maestro, que desde la secundaria yo ya tenía definido que quería ser maestro. Los obstáculos de la vida no me permitieron ser maestro en el momento que yo quise, porque en aquella época se podía entrar inmediatamente a la normal del estado al terminar la secundaria y entrábamos a hacer las preparaciones para maestro. No lo pude hacer. Uno de los grandes obstáculos que tuve fue mi propia familia. Las creencias de que teníamos que seguir los pasos de nuestros hermanos mayores o de tomar la carrera que nuestros padres creían que esa carrera iba a ser la mejor o la idónea para uno. Entonces esos fueron los obstáculos que me impidieron que yo fuera maestro. Pero no fue así, sino hasta el momento en que concluyo el bachillerato, en donde yo tomo el paquete de humanidades. Obvio le decían facilidades, pero no fueron fáciles porque no se me da mucho la lectura y humanidades pues tenías que leer. Nos ponían muchos libros. Ya en el bachilleres, tuve también maestros que fueron cruciales para que yo reafirmara mi decisión por hacer la carrera de maestro. Una de ellas es la maestra Lolita.
que si hay alguien que me esté viendo que haya pasado por el Bachilleres 2, la va a recordar con mucho gusto. Lolita nos daba derecho. En aquel entonces se fumaba en los espacios cerrados. Lolita era aparte de cómplice, una excelente maestra, pero era cómplice porque cuando ella se le acababan los cigarros, sabía quiénes de los alumnos fumaban y les pedía cigarros. Entonces, y nos trataba muy padre. Eh, el maestro, el maestro de economía, eh, este, que cuando termino, ¿sí? El profesor Gardea, cuando me estoy graduando de bachilleres, recuerdo bien sus palabras. Me dijo: zurdo, solo tenga consciente y presente que el mundo es de los vivos. En ese momento no le entendí, pero hoy día me doy cuenta, dada la forma en que estamos viviendo, dada la forma de la competitividad que hay, en que las nuevas generaciones ya con las materias nuevas, actualizadas, y que yo que tengo años de haber egresado, estoy sintiendo precisamente ese, esa presión de estas nuevas generaciones, donde ellos pues traen nuevos conocimientos. Y hoy día me doy cuenta por qué el maestro Gardea me dijo: zurdo, tenga consciente y presente que el mundo es de los vivos. Solamente aquel que realmente está de aquí vivo, es aquel que logra sus objetivos, logra sus metas, sin tener que pasar por encima de nadie. Simplemente, ojo, échenle cabeza, sean vivos, o sea, piénsenle, actúen, trabajen, no se ahoguen en una tempestad, o sea, por favor. Y bueno, él se encontró en mí, puesto que en el bachilleres algo que hizo que el zurdo fuera conocido fueron dos factores. Uno, el gusto por las artes. En aquella época fue el baile. Participé mucho en las semanas culturales, ya lo mencioné, gracias al maestro Lumbreras que hizo que yo sacara, me desinhibiera y todo lo demás. Entonces se fue participar y participar en diferentes actividades, sociedad de alumnos y demás. Y ya en el bachilleres, bueno, pues las semanas culturales empezó a darse a notar el zurdo. Y la segunda fue una habilidad para transformar una situación en una fortaleza y volverla a negocio. Hasta la fecha, hoy día, lo sigo desarrollando. Entonces el maestro Gardea, cuando me identifica, me ve que me gusta esa parte, me gusta estar enterado de la situación económica, en este caso de nuestro país, de nuestra vida inmediata, de nuestro entorno, de nuestra familia, si tenemos frijoles o no en la mesa. El maestro Gardea fue un excelente asesor. El profesor Rodallegas, un maestro que aunque no me enseñó política, con su forma de ser fue como me la transmitió. Perdón, el profesor Rodas, ya lo confundí con el delegado del INSS. Profesor Rodas, así, aquí mi floor manager me está diciendo. Profesor Rodas, un tipo muy, muy parco, muy formal, firme en sus ideologías, porque es de los ya casi extintos socialistas. Y gracias a él, pues yo no me volví socialista. O sea, no quiere decir que estuviera en contra de él, simplemente que le aprendí a tal grado que tomé mi propia decisión. Y dije: no, pues yo no puedo. O sea, yo más bien
Yo más bien soy tirándole a capitalista, aunque no soy centavero, pero sabemos que Latinoamérica necesita ese tipo de economías. El socialismo aquí no creo que nos vaya del todo bien. Vean el ejemplo de Venezuela y no voy a entrar en ese tema, ¿eh? Se los advierto. Simplemente lo comento por, por una situación. El, en mi paso por el bachilleres fueron los maestros que recuerdo, el profesor Juanito de laboratorio, el que se creía pues que a mí me iba a gustar la parte de la biología, porque sí fui muy inquieto en el laboratorio, me gustaba experimentar, pero él más bien fue su trato cordial, su trato de amigo, y hasta la fecha me lo he topado y lo saludo con mucho aprecio al profesor Juanito. Ya una vez entrando en la universidad, no puedo decirles que recuerdo muchos maestros porque la universidad eh, fue muy difícil para mí. Um, el maestro Romano, de apellido Romano, un hombre que la gran mayoría de los estudiantes llegaron a odiar porque hombre radical, con un trato muy desagradable, de insultos y descortesías, que se mantenía amenazándonos. De hecho, a mí me reprobó y tuve que cursar nuevamente el año porque simplemente no le agradé. O sea, esa es la realidad. Y muchos, como yo, les pasó lo mismo. Porque si tú desde el momento que te conoció, no hacías literal cual esclavo o súbdito lo que él te pedía, ya en automático estabas reprobado. ¿Okay? Sin embargo, a quien aprecio mucho y quien por él le tomé el gusto al voleibol es al profesor López Cárcova. Tiene un hermano, no lo confundamos, y le pusimos López Carcovita. El profesor López Cárcova fue quien nos enseñó con un profesionalismo y una sabiduría el deporte del voleibol. Y es uno de los deportes que he practicado y que más me gusta. Otro de los maestros que recuerdo que hicieron que dejara de gustarme porque era demasiado obsesivo en la forma de ser el profesor Homero Muriel. Él llegó a ser el coach de básquetbol de la UASH, pero un hombre rayando en el fanatismo. Entonces, muy parecido a Romano, y de hecho se entendían ellos dos. Alguien también que marcó mi vida en cuanto a la práctica de la gimnasia fue el profesor Atilano. ¿Sí? Yo me lo imaginaba cuando estaba como estudiante, como si él hubiera venido de uno de esos países de la extinta Rusia, porque así era el profesor Atilano. Nosotros de bromistas le decíamos tequilano, pero pues así somos los estudiantes, o sea, hay que aguantar. Hoy que yo soy maestro, pues me toca tener que enterarme de cómo me ponen los muchachos, cómo hablan a mis espaldas, pero déjenme decirles que estos, estos mentores, estos mentores que a través de los muchos años de estar como estudiante y dejaron algo aquí en mí, estos mentores, de alguna u otra manera los reflejo hoy que me toca estar al frente de un salón. Y
cada día que voy a entrar a los grupos en donde imparto clase, trato de sacar lo mejor de esos mentores que tuve en secundaria, en bachilleres, en la universidad y, ¿por qué no?, también decir en la maestría. Si me está viendo la maestra Yolanda Valdés, una señora que aprecio mucho, de, del Instituto de Formación Humana, eh, ella dedicó muchas horas a escuchar. Entonces, hoy que estoy de ese lado, hoy que soy maestro, hoy que soy docente, trato, trato de evocar a esos maestros para que el día de mañana algún alumno hable de mí como yo he hablado de los que he mencionado. Y que no digan, no lo recuerdo porque fue barco, no lo recuerdo porque fue un indolente, no lo recuerdo porque fue un apático, no. Yo prefiero que digan, lo recuerdo porque fue muy tenaz y en ocasiones nos hizo la vida imposible para que pudiéramos aprender. Prefiero que me recuerden de esa manera. Hoy siento cada vez que entro a las aulas, siento la confianza de ellos, como algunos me platican cosas hasta personales, cosas que yo pudiera decir que son privadas. Bromeamos. Hay un límite muy fino en el cual los maestros deben de entender que ese límite nunca debe desaparecer, porque el joven no sabe, no entiende, no comprende sobre esos límites. Y cuando desaparece, entonces el joven empieza a rebasarlos, empieza a perdernos el respeto, empieza a perdernos la confianza, abusa. Entonces uno como maestro debe estar siempre pendiente de que ese límite ahí permanezca, porque es muy delgado. ¿Sí? El equilibrio debe de ser entre adquirir la confianza con los jóvenes, que sientan que pueden contar con uno, pero también que haya autoridad y firmeza. Esos mentores son muy importantes, porque son los que verdaderamente dejan huella, son los que hacen que estas generaciones sigan adelante. Y bueno, yo elegí ser maestro gracias a muchos profesores y maestras que encontraron las palabras, encontraron el tiempo, encontraron los regaños en el momento oportuno, de forma precisa, para que hoy yo como profesionista pueda hablar de esta manera. Los invito para que reflexionen y valoren a esos maestros y aquellos que simplemente van por estar una hora, por tener el requisito, por regalar la calificación, porque igual les llega el cheque, pues hay que hacérselos ver, porque entonces no merecen ser maestros. El ser maestro es una de las vocaciones de mayor compromiso que puede haber. Entonces, compartamos esto, porque lo necesitamos. Y hoy, reiterando las palabras que me dijo el maestro Gardea, el mundo es de los vivos, hoy más que nunca necesitamos de eso, porque estamos viviendo tiempos muy complicados, violentos, donde nuestros jóvenes no tienen la dedicación al estudio, el compromiso al estudio. Literal, quieren que uno les dé hasta los resultados de los exámenes ya impresos, porque no quieren pensar, no quieren razonar.
Hoy, lamentablemente, al estar impartiendo clase, los puse a leer y en serio, o sea, leen peor que un niño de primero de primaria. Y eso es resultado de estos maestros que no han hecho su trabajo. De esos maestros que simplemente llegan, están en la clase, transcurre y se van. No es posible que los jóvenes en preparatoria no sepan leer, no sepan las operaciones básicas de matemáticas. Les pedí una regla de 3 y no saben hacer una regla de 3. Y cuando les hablo de un concepto, la gran mayoría me preguntan, profe, ¿qué significa? No tienen un lenguaje, un vocabulario, porque no leen. Entonces, para quienes son maestros, preocúpense y ocúpense por ser de esos mentores que dejan huella en uno. Los invito para que nos veamos el próximo jueves, y les deseo, pues, quienes estén cenando, buen provecho, y quienes ya vayan a ir a descansar, pues que tengan una muy buena noche. Hasta la próxima.